Muy buenos días, chicos. Hoy día vamos a avanzar el tema de lípidos. Eh, los lípidos vendrían a ser la segunda molécula orgánica. Ya habíamos hablado previamente de los glúcidos. En cuanto a los lípidos, hay algunas variantes. Primero, los lípidos son también llamados grasas. Para poder entender un poco, cada vez que hablemos de lípidos, tal vez por ahí relacionémoslos con el aceite, ¿no? El colesterol, que son tipos de lípidos. ¿Ok? Los lípidos básicamente están conformados por tres elementos, que es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Ahora, en cuanto al oxígeno, tiene un pequeño porcentaje de oxígeno. Debido a ello, los lípidos son compuestos insolubles en agua, ¿sí? Pero son solubles en compuestos orgánicos, ya sea éter, acetona. Una característica importantísima de los lípidos o grasas es que estos almacenan energía, ¿sí? Incluso una mayor cantidad de energía comparado con un glúcido, ¿no? 9.5 kilocalorías. Acerca de las funciones que vamos a encontrar, ¿sí?, en los lípidos, vamos a tener las siguientes. Primero, tienen una función energética, ¿sí? Como por ejemplo, acá hay un ejemplo clásico del camello, en el cual en su joroba, el camello, a veces muchos se confunden, piensan que en la joroba acumula agua, y no es así, sino en la joroba él acumula grasa que le va a dar energía para que pueda mantener una larga caminata, grasa que le va a poder generar resistencia, ¿sí? Es una fuente de energía. Otra característica es que las grasas se acumulan en grandes porcentajes, ¿sí?, y suelen utilizarse como reserva. Este es el caso del tejido adiposo. Otra función de las grasas es la función protectora. Aquí recordemos, por ejemplo, que las grasas no se solubilizan en agua, por lo tanto son impermeables al agua. Esto es utilizado por muchos organismos para cubrirse de grasa, para que de esta manera el agua no pueda atravesar esa capa, ¿no? En el caso de las hojas, por ejemplo. Otras funciones que tienen las grasas son las funciones hormonales. Tal es el caso de hormonas como la testosterona, hormonas como la aldosterona, las cuales son derivados de grasas, ¿sí? Funciones hormonales. Otra función es la función estructural, en la cual, por ejemplo, si vemos una célula, la célula tiene un límite, al cual se le conoce como membrana celular. Esta membrana está hecha de grasa. Otra función importante en las grasas es la función electroaislante. Esta función está mediada por la mielina específicamente. La mielina es un tipo de grasa que, como podemos ver, bordea las neuronas y le permite acelerar la conducción nerviosa, ¿sí? Esta grasa llamada mielina permite que el impulso nervioso sea rápido, que vaya dirigido del cuerpo hacia el cerebro en una dirección rápida y también viceversa. ¿Ok? Entonces vamos a ver la clasificación de las grasas. Los lípidos se van a clasificar en dos grandes grupos: los saponificables y los insaponificables. ¿A qué se debe esta diferencia? Se debe a un compuesto llamado ácido graso. Los saponificables son aquellos lípidos que presentan ácido graso. En cambio, los insaponificables no tienen ácido graso. Esa es la gran diferencia entre ambos grupos, ¿sí? Dentro de los saponificables tenemos a los lípidos simples y a los lípidos complejos. Los simples solamente tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y los complejos tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y tienen grupos como nitrógeno, fósforo y azufre. Algunos ejemplos son los glicéridos, séridos, fosfolípidos, fosfoglicéridos y glucolípidos. En cambio, en los lípidos insaponificables vamos a tener a grupos como los terpenoides, esteroides y prostaglandinas. De esos tres, los esteroides son los más representativos y los más importantes. Vamos a hablar de cada uno. Primero recordemos que la diferencia entre estos dos grupos era la presencia de ácidos grasos. Un ácido graso son largas cadenas, como podemos ver,
conformadas por carbono e hidrógeno, ¿sí? Estos son los ácidos grasos, largas cadenas, ¿sí? Y estos ácidos grasos solamente vamos a encontrarlo en los lípidos saponificables, ¿sí? Es decir, los insaponificables como los esteroides, terpenoides, ellos no van a presentar ácido graso. Hay dos tipos de ácido graso, como se pueden ver en la imagen. El saturado es aquel que presenta entre carbono y carbono un enlace simple y de esta manera tiene una forma lineal. En cambio, el insaturado entre carbono y carbono puede presentar uno o más enlaces dobles. Esto hace de que adquiere una forma media torcida, ¿sí? Entonces la presencia de enlaces dobles va a determinar si es insaturado y saturado, ¿okay? Por ejemplo, aquí podemos observar, esta es la forma, ¿no?, molecular, en la cual es una grasa saturada porque es una forma lineal, tiene solamente entre carbono y carbono. Ojo, este de aquí es entre carbono y oxígeno, este no es un enlace doble entre carbono y carbono, es entre carbono y oxígeno. Y me voy a los carbono-carbono. Entre carbono y carbono son enlaces simples. En cambio, si entre carbono y carbono hay un enlace doble, como en este caso, allí ya será una grasa insaturada. ¿Sí? Algunas grasas saturadas e insaturadas más importantes tenemos en este cuadro. Por ejemplo, se van a clasificar de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono. Recordemos que son grasas lineales. Por ejemplo, tenemos al ácido láurico, el cual es una grasa saturada que tiene 12 carbonos. Mirístico tiene 14 carbonos, palmítico 16 carbonos, esteárico 18 carbonos, araquídico 20 carbonos y glicosérico 24 carbonos. De estos saturados, los más relevantes son el mirístico, el palmítico y el araquídico. Dentro de los insaturados, ¿sí?, son aquellos que, recordemos, tienen enlaces dobles. Por ejemplo, el palmítico tiene 6 carbonos y un enlace doble. Perdón, palmitoleico, 6 carbonos y un enlace doble. Oleico, 18 carbonos y un enlace doble. Linoleico, 18 carbonos, 2 enlaces dobles. Linolénico, 18 carbonos y 3 enlaces dobles. Araquidónico, 20 carbonos y 4 enlaces dobles. No confundir araquídico con araquidónico. Este grupo de linoleico, linolénico, son conocidos como el nombre de grasas esenciales, ya que estas forman las llamadas grasas omega 6 y omega 3, respectivamente. ¿Cuál es la diferencia entre una grasa saturada y una insaturada? Pues veamos, las grasas saturadas son conocidas como las grasas malas, ¿sí?, porque suelen encontrarse a temperatura ambiental en forma sólida, ya sea en la manteca, en el cebo o en la mantequilla. Son principalmente de origen animal. ¿Por qué son consideradas malas? Porque estas aumentan el colesterol, ¿sí?, y enfermedades asociadas como arteriosclerosis. En cambio, las grasas insaturadas son conocidas como grasas buenas. Estas suelen ser líquidas a temperatura ambiental y se encuentran en grandes porcentajes en los vegetales y ayudan a reducir el colesterol. Por eso es que en una alimentación correcta se prefiere consumir o se recomienda grasas insaturadas, ¿sí?, ya que tienen mejores características. Vamos a ver la clasificación. Entonces comenzamos con los lípidos saponificables. Recordemos que estos son los que presentan ácido graso y se dividen en dos tipos. Los lípidos simples, ¿sí?, vamos a encontrar acá los glicéridos. Los glicéridos son lípidos conformados por un glicerol, el cual es un alcohol, conformado por ácidos grasos, ¿sí? Dentro de ellos tenemos al más representativo, que son los triglicéridos, los cuales son grasas conformadas por 3 ácidos grasos y un alcohol, ¿ok? Los triglicéridos son conocidos como reserva de energía, ya sea en plantas como en animales. Por ejemplo, el aceite es un cúmulo de triglicéridos, o el sebo en los animales. Por ejemplo, esta es la forma de un triglicérido. Primero se forma a partir de un glicerol o glicerina unido con un ácido graso. En este caso se llama monoacilglicérico.
Esta unión se da mediante un enlace característico denominado enlace éster. ¿Sí? Aquí tenemos un diacilglicérido porque se forma mediante dos ácidos grasos y un glicerol. Y hay dos enlaces éster. Recordemos que el enlace éster es el típico enlace de las grasas. Y por último tenemos la forma del triglicérido, conformado por tres ácidos grasos unido con un glicerol y tres enlaces éster. Recordemos esto. ¿Sí? Dentro de los lípidos simples vamos a encontrar otro grupo que son los séridos. Los séridos están formados por un alcohol distinto, un alcohol de cadena larga. No es el glicerol que vimos anteriormente en los triglicéridos. Los séridos son también llamadas ceras, son un conjunto de grasas que van a formar capas impermeables. Un ejemplo característico de cera o sérido es la cutina, el cual es una grasa que encontramos cubriendo las hojas, el cual permite que las hojas no se deshidraten. Otra grasa que encontramos, por ejemplo, es el cerumen, otra cera, presente en los oídos de los mamíferos como protección. Otra es la grasa que se encuentra en las plumas o también en los pelos, ¿sí? De igual manera hay grasas, por ejemplo, que encontramos en la cera de las abejas. ¿Ok? Todo esto son grasas denominadas ceras, otro tipo de lípido simple. En cambio, los lípidos complejos tenemos acá a los fosfolípidos. Estos son los más representativos. Los fosfolípidos son grasas, son lípidos que van a estar conformados por un fósforo, ¿sí? Un grupo fosfato unido a dos ácidos grasos y un glicerol. Son moléculas típicas que conforman la membrana de las células, debido a que presentan dos características. Tienen una zona polar o hidrofílica y una zona apolar o hidrofóbica. Este es un componente típico, tiene mucha importancia estructural los fosfolípidos en la membrana celular. Por ejemplo, aquí tenemos una célula, tenemos su membrana, sacamos la membrana, lo agrandamos y vamos a encontrar que está conformada por dos capas. Cada capa está formada por repeticiones de estas moléculas. Estos serían los fosfolípidos. Otro lípido complejo son los glucolípidos. Como su nombre lo puede decir, están formados por la unión de lípidos junto con glúcidos. Como están conformados por uniones de dos moléculas distintas, se les llaman lípidos complejos. ¿Ok? Estos glucolípidos solemos encontrarlos en las membranas celulares también, asociados a los fosfolípidos. Ahora entramos a los lípidos insaponificables. Estos lo voy a reconocer porque no presentan ácido graso. Esa es una característica fundamental de ellos. Dentro de ellos mencionaremos específicamente a los esteroides. Los esteroides son un conjunto de lípidos insaturados que van a derivar de esta molécula matriz. ¿Ok? Esta molécula está conformada por 4 anillos, 3 anillos de 6 carbonos y un anillo de 5 carbonos. Esta molécula se conoce con el nombre del ciclopentano perhidrofenantreno, también llamado esterano. Entonces, todos los esteroides son aquellas moléculas que derivan de esta molécula principal, de esta molécula madre. ¿Ok? Como principal esteroide tenemos al colesterol, ¿ok? El cual también lo encontramos en las membranas celulares y sobre todo le da estabilidad y fluidez. Es un precursor, ¿por qué? Porque el colesterol forma otros tipos de grasas, como hormonas sexuales. En la mujer la progesterona, podemos ver que tiene la misma forma, ¿sí? También forma la testosterona en el hombre, ¿no? Una hormona que le permite los rasgos sexuales masculinos. También puede formar vitamina D, como se puede ver, la misma estructura, una vitamina importante para la absorción de calcio y fósforo. Y bueno, recordemos repasar esta parte y muchas gracias por su atención.
The leaders of today, tomorrow, and forever.